Por lo tanto, discriminar, ignorar, someter, subordinar, atacar, causar dolor, someter, etc. Son las finalidades de quien comete violencia de género. Sigamos. Bueno, la violencia psicológica se configura a partir de amenazas, insultos, humillaciones y desprecio de parte del agresor. En el caso puntual de aquellas mujeres que fueron víctimas de desplazamiento forzado, se configuró la modalidad de amenazas. Tristemente, en nuestros países se tiene el erróneo concepto de que las amenazas no son nada. Usted va a una unidad de reacción inmediata y dice, vea, yo vengo a denunciar a Pedro Pérez porque él me está amenazando. Ah, no, pero no le ha hecho nada, esperemos a ver qué pasa. Y muchas mujeres han muerto a manos de sus agresores por esa razón. En Colombia existe una cosa que se llama, o una institución que se llama SAT, que traduce Sistema de Alertas Tempranas. El sistema de alertas tempranas es un sistema que se creó, que se implementó y que se ha desarrollado a lo largo de los años en la Defensoría del Pueblo, a través del cual con operadores de campo, profesionales de campo de diferentes profesiones, en zonas que han sido tradicionalmente golpeadas por la violencia, estos observadores empiezan a reportar a la central, mire, aquí hay movilización de paramilitares, aquí hay movilización de guerrilla, están amenazando a la población, están amenazando a los que favorecen a la fuerza pública, a los que favorecen al bando contrario, etc. Es decir, observan, estudian cuáles son las dinámicas locales en cada uno de los municipios y reportan al nivel central. El nivel central hace un estudio muy cuidadoso y dice, esto amerita una alerta temprana. Ustedes saben que Colombia ha sido condenada por diversas masacres y por desplazamientos masivos de personas. El Salado, Mitula, Gamarra, etcétera, etcétera, fueron alertas tempranas que se dieron desde la Defensoría del Pueblo, en donde se advertía al gobierno nacional y a las Fuerzas Armadas y a la policía que había un riesgo gravísimo de desplazamiento forzado y de masacre para poblaciones enteras en diferentes zonas del país, en el Chocó, en el Santander. Estas alertas tempranas no fueron escuchadas y finalmente grandes cantidades, miles de personas fueron desplazadas desde todas estas poblaciones. Hombres fueron juzgados sumariamente tanto por paramilitares como por guerrilla y ajusticiados allí delante de sus mujeres y delante de sus hijos e hijas. ¿Sí? Eso ha implicado que tengamos unas condenas bastante significativas en contra del Estado por este tipo de conductas. Las amenazas se dieron ¿en qué sentido? Llegaban y decían, si en 48 horas no se han ido, los empezamos a matar, los empezamos a despedazar. Y el tema era que cuando la gente, que es usualmente se trata usualmente de personas de muy escasos recursos económicos, porque son zonas muy deprimidas de mi país, no tenían para dónde irse y se quedaban. Cuando llegaban los perpetradores, las mujeres fueron, principalmente las mujeres, las niñas y las adolescentes, fueron víctimas de violencia sexual, los hombres fueron torturados, fueron asesinados, y esto no fueron casos aislados ni excepcionales, esto fue una generalidad casi por 20 años en mi país. Entonces, ahora pienso que pueden entender ustedes por qué la cifra de personas desplazadas es tan alta. Eso implicó que sucediera lo que sucede hoy en día con los hermanos venezolanos, que se produjeran desplazamientos masivos de personas caminando por 12 horas, 24 horas, 48 horas, semanas enteras o meses enteros para poder lograr llegar a algún sitio en donde pudieran sobrevivir. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tuvieron que moverse tanto en un país que tiene tantas poblaciones? Porque es vergonzoso admitirlo, pero sucede en todo el mundo que cuando llegan las personas desplazadas a los naturales del lugar,
en su gran mayoría les huelen a feo los desplazados. Los ven como delincuentes, los ven como improductivos, los ven como una carga, vienen a quitarme lo que yo recibo en salud, vienen a quitarme posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso implicó otra victimización adicional para las personas que fueron desplazadas. Muchas mujeres, de las que les hablo yo, de las que fueron desplazadas, casi 4 millones de mujeres, adicionalmente cuando llegaban a los lugares en los que se reubicaron, fueron abusadas sexualmente, tenían que salir a trabajar y sus hijas y sus hijos también fueron abusados sexualmente. Muchos fueron sometidos a trata de personas con fines de prostitución, es decir, una situación de derechos humanos absolutamente irregular. Tan irregular que finalmente la Corte Constitucional tuvo que tomar armas en el asunto y produjo un auto de unificación, el 092, a partir del cual ordenó que el enfoque de género fuera utilizado para mirar de qué manera se podían proteger y restablecer los derechos fundamentales de toda la población desplazada, pero con un énfasis específico en las mujeres que estaban siendo desplazadas, porque eran las que estaban soportando una mayor carga emocional, física y psicológica, y adicionalmente estaban siendo nuevamente victimizadas en los lugares en los que se estaban reubicando. Continuemos, porque creo que se me está acabando el tiempo, pero sigamos. Pero lo que tengo acá es, a ver, ¿cuáles son los riesgos específicos basados en género que identificamos para las mujeres víctimas de desplazamiento forzado? Uno, en lo que les estaba comentando, el riesgo de que sean víctimas de cualquier forma de violencia, el riesgo de que sean víctimas de explotación o abuso sexual, que han sido los delitos que más se han cometido contra ellas. Dos, riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas. Pasó con nuestras mujeres que se desplazaron especialmente de la zona rural, que cuando llegaron a las grandes ciudades, las mujeres citadinas las empleaban en sus casas, no les pagaban salario, a duras penas les daban de comer y manejaban jornadas de más de 14 horas de trabajo, es decir, una esclavitud moderna. Está pasando con las mujeres venezolanas también, que muchas son empleadas en fábricas o son empleadas en hogares en los que sucede lo mismo. O no se les paga un salario o los salarios son paupérrimos y adicionalmente no se les trata en condiciones de dignidad. Tercero, el riesgo de reclutamiento forzado para los hijos y para las hijas, que ese es otro gran problema en nuestro país, y es que todos los grupos armados ilegales que estaban accionando en nuestro país se ubicaban en las zonas rurales y hicieron una especie de censo para establecer qué niños y niñas estaban cerca de los 10, 12 años, y cuando necesitaban reclutar iban y sencillamente se los llevaban. Tuvimos muchísimos casos, un caso de una señora en el Guaviare que para mí es bastante emblemático. Ella tenía 5 hijos. Tenía 2 hijos y 3 hijas, una hija mayor que ya se había casado y estaba fuera del Guaviare, y tenía 2 niñas, una de 14 y 15 años, y 2 muchachitos de 16 y 17, todos eran así, seguiditos. Y ya le habían dicho que iban a ir por los muchachos. Ella, ¿qué hizo? Los sacó, porque tenía los medios económicos, los sacó para Bogotá, para la capital del país, que es bastante distante. La guerrilla, el jefe guerrillero que estaba controlando esa zona, se disgustó, y el día que su niña estaba cumpliendo 15 años, llegaron y se le llevaron las 2 niñas. Las 2 niñas fueron reclutadas. La señora duró más o menos unos 5 años buscando a sus hijas. A través de la Defensoría del Pueblo le ayudamos, y para resumirles, una murió en combate, la otra nunca quiso ser combatiente, le dieron entrenamiento para que fuera una especie de enfermera para los guerrilleros, y ella intentó huir varias veces. Para evitar que ella huyera, le decían: si tú huyes, matamos a tu hermana. La hermana hacía rato había muerto. Y eso es un caso emblemático en el cual
vemos la situación en la que estuvieron todas estas familias que desde luego no tenían el respaldo del Estado. Bueno, obstáculos en el acceso a la propiedad de la tierra y a la protección del patrimonio. Como estamos hablando de Colombia, que es un país todavía que culturalmente es muy machista y muy patriarcal, difícilmente logra una mujer que la escritura en tierras, se la cuestiona con mayor fuerza. Volver a las tierras ha sido, bueno, ¿y su marido dónde está? De hecho, si una mujer en Colombia, por ejemplo, se quiere hacer un IVE, que es una interrupción voluntaria de embarazo, por ejemplo, porque, como sucedió en muchos casos, había sido víctima de acceso carnal violento, o mejor, de una violación, le decían, no se la puede hacer, traiga la autorización notariada de su marido. En ese nivel estamos todavía en algunos sitios. Bueno, y por último tenemos que el ejercicio del liderazgo social y comunitario que por su resiliencia han asumido muchas mujeres, las ha catapultado como objetivos militares tanto de los grupos armados ilegales de extrema derecha como de los grupos armados ilegales de extrema izquierda. Situación bastante lamentable porque, como ustedes ya saben, más o menos cada 3 días en mi país, desde hace más o menos unos 2 años, se asesina un líder o una líder comunitaria. Estamos hablando de personas que fueron víctimas del conflicto armado y que, como una manera de rehacer su vida, asumieron el liderazgo de sus comunidades. Ya van casi 400 líderes asesinados. Es lamentable. Un tema que yo cuestioné, y no solo yo, muchísimos cuestionamos en el país, es que con el gobierno anterior se ordenara que las personas podían retornar a sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque se ordenó cuando el conflicto todavía no había finalizado, donde todavía hay control territorial de los grupos armados ilegales, y muchas mujeres regresaron, fueron asesinadas y fueron nuevamente desplazadas. De hecho, en lo que va corrido desde diciembre de 2018 a la fecha en la que estamos hoy, se han producido más o menos el desplazamiento de unas 3.000 personas nuevamente. Es decir, este es un fenómeno que estamos viviendo en este momento, que aún no cesa y que es una consecuencia también del conflicto. Una cosa es firmar un acuerdo de paz y otra cosa es ir a los territorios y ver qué está sucediendo, si realmente hay paz o si seguimos luchando por quitarle el control territorial a los grupos armados ilegales. Bueno, ¿cómo se materializan estos riesgos? Que las mujeres no tienen problemas para responder por sus necesidades específicas y de acompañamiento psicosocial. Tanto ellas como sus hijos han tenido que seguir adelante solas. Muchas han recibido apoyo, han recibido formación, cooperación internacional, y las ONGs han sido maravillosas en esto porque nos han dado a las mujeres herramientas para poder ser lideresas, pero el tema de me convierto en líder, me visibilizo y automáticamente me convierto también en objetivo militar. Tienen problemas de acceso al sistema de atención a la población desplazada. Primero, no hay dinero ni bienes suficientes de los actores armados ilegales para poder garantizar que todas las mujeres que fuimos víctimas del conflicto armado podamos ser reparadas pecuniariamente. Lo único que en estos momentos se trata de garantizar, organizando toda la información catastral del país, es que las mujeres seamos priorizadas para acceder a tierras. Se priorizan madres cabeza de familia, mujeres que tengan enfermedades terminales, enfermedades incurables o enfermedades huérfanas. Es lo único que se ha logrado, pero realmente la mayoría de las víctimas del conflicto armado colombiano nunca van a recibir una reparación. Algunos escasamente recibiremos medidas de satisfacción, que son más teóricas y que tampoco brindan la atención psicosocial necesaria para que haya una real recuperación de la vida de las personas. Por último, tenemos problemas de atención humanitaria de emergencia y de prevención y atención a las víctimas de
violencia sexual basada en género, entre otras. Estas son unas víctimas que se encuentran totalmente abandonadas. Muchas se han abstenido de denunciar porque sus agresores siguen libres, porque siguen teniendo poder. Otras han denunciado niñas que fueron muy valientes entre los 10 años y los 16 años en los juicios a los paramilitares, a los jefes paramilitares en la Jurisdicción de Justicia y Paz. Lo que narran es asqueroso, es espantoso, pero gracias a los testimonios de estas niñas, estos hombres pudieron ser finalmente condenados. Consecuencias del desplazamiento forzado, desde luego deterioro de las condiciones económicas y sociales, no solo de quienes han sido desplazados, sino en general de las zonas que han sido afectadas por el desplazamiento de sus habitantes. Eso hace que la productividad económica, sea agrícola, sea industrial, caiga por completo y se deteriore. Alteración de la dinámica familiar. Familias que estaban conformadas por padre, madre e hijos, en estos momentos se encuentran con madres cabeza de hogar, como les indicaba, y desde luego la crianza para los hijos ha sido bien difícil, ha implicado para todo el núcleo familiar graves afectaciones a la salud mental, relaciones agresivas, un incremento de la violencia escolar o bullying, a consecuencia precisamente de las condiciones adversas que han tenido que soportar estas personas en forma permanente, y ellos mismos lo manifiestan en sus entrevistas. Cuando uno los entrevista dice, es que yo tengo rabia porque ellos tienen y no les pasa nada, y porque yo he tenido que comerme toda la que me he comido a lo largo de mi vida, y tengo 10 años y me han violado y he pasado hambre, no tengo hogar, etcétera. Entonces eso afecta en términos generales todas las relaciones comunitarias. Problemas de alimentación y nutrición adecuada. Las mujeres que han sido violencias de desplazamiento forzado tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades infecciosas, enfermedades de las vías respiratorias y enfermedades gastrointestinales, debido a todos los altibajos que han tenido que pasar antes de medio normalizar sus vidas. Y por último, en mi país, no solo las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, sino la población en general, tienen en estos momentos graves problemas. Hay unas barreras inmensas para poder acceder al sistema de salud y de seguridad social, debido, como sucede en todos nuestros países, precisamente a la corrupción en ese sistema, que ha sido saqueado, no se ha reinvertido lo que se ha recibido en mejorar el sistema y en tener los insumos disponibles para brindar una atención adecuada. Sigamos. Bueno, para paliar esta situación, por último, pues lo dejaré enunciado porque ya me pasé del tiempo, se produjo una directriz de atención integral a la población desplazada con enfoque diferencial de género. Con esta directriz lo que se pretende es focalizar y unificar a nivel nacional todas las acciones que son necesarias para tratar de normalizar la vida de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Retoma las 3 fases del desplazamiento forzado, a saber que son prevención y protección, atención humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica de las mujeres. Y para cada una de estas 3 fases se establecen 3 momentos. Analizar en cada una de esas fases a qué riesgos están expuestas las mujeres y sus grupos familiares, cuáles son los parámetros de derechos desde la perspectiva de género, es decir, qué derechos efectivamente están siendo violentados o están en riesgo de ser vulnerados de no hacerse una intervención oportuna. Y por último, las acciones, que son los lineamientos mismos, es decir, qué es lo que vamos a hacer como Estado para que estas mujeres puedan estar protegidas y no sean nuevamente victimizadas. ¿Qué precondiciones exige la aplicación o el desarrollo de la directriz? Voluntad política del gobierno. Sin comentarios. Segundo, acuerdo de colaboración de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer con el ACNUR. ACNUR ha sido muy activo, ha trabajado muchísimo estos temas en Colombia, pero lamentablemente, ustedes ingresan, nada más les voy a dar un ejemplo, a la página web de la Consejería Presidencial para la Mujer, y encuentran que hace 3 años no alimentan el sistema. No sé si ahora con este nuevo gobierno ya lo hayan hecho, pero la última vez que la revisé, a duras penas subieron las normas, pero no hay un plan
un plan como tal, una política pública a partir de la cual uno pueda decir esto es lo que se está haciendo por las mujeres. Y como les había hablado, pues el auto 092, tal vez la Corte Constitucional, que es la que vigila el cumplimiento de nuestra Constitución en Colombia, es la única que le ha metido mano dura a esto y dio una cantidad de órdenes, todo el mundo tembló, pero al final nadie cumplió. Entonces tuvo que expedir un nuevo auto, que es el 237, para decirles, oiga, muévanse que yo hace rato les ordené, todavía estamos, vamos a ver qué sucede. Sigamos. Dificultades. La oficina para el presidencial para la mujer tiene destinado un presupuesto mínimo porque a las mujeres nos siguen viendo como si fuéramos costura. O sea, como si esta política pública no fuera tan importante como la de construir vías, como la de construir puentes u otros temas. Y no digo más. Y una brecha entre la implementación del enfoque y la política pública. Y es que la mayoría de nuestros servidores públicos todavía no han tenido formación en enfoque o perspectiva de género. Entonces las políticas públicas que se construyen no suelen obedecer a las necesidades reales de la sociedad y no solo de las mujeres, sino que obedecen al programa que el político plantea para hacerse más popular, así no sea necesario. Pero la gente se deja engatusar y ahí estamos. Fortalezas, ahí vamos avanzando. Retos inmediatos: garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la dignidad y la integridad física, mental y moral de las mujeres y el derecho a ser protegidas contra todos los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y desde luego en lo posible evitar que sean nuevamente desplazadas. Sigamos. Ya hablamos, de todo esto ya hablamos. Bueno, sigamos, ya. Me da pena así de fan, pero es que es un tema un poquito amplio. Si tienen dudas, preguntas,